Mi nombre es María José Hernández, yo tengo 24 años, estudio Derecho y en la iglesia sirvo en un ministerio que se llama Anfitriones y ahorita pues volví a servir en el Ministerio de Traducción y también los cuido a todas ustedes. Digamos que ese es como mi gran llamado, cuidar universitarios y buscar que se acerquen más a Dios y que sean transformados por Dios. Entonces mi vida antes de la iglesia, bueno, más que de la iglesia, de encontrarme con Jesús, mi vida antes de encontrarme con Él era una vida, digamos, tenía muchas cosas feas porque pasé por problemas, digamos, cuando mi papá se muere cuando yo tenía 13 años. Digamos que yo vengo de una familia católica, pero era una familia bien, o sea, una familia bien católica, íbamos a misa y yo creo que desde que yo tengo memoria he tenido una relación con Dios, pero en el momento en el que mi papá se muere a los 13 años ahí se genera una ruptura muy fuerte en mi relación con Dios porque yo lo que pienso es, ¿por qué si tú Dios eres bueno y haces las cosas bien y escuchas las oraciones de las personas que te aman, permites que cosas como esas que pasen? Pues como lo que pasó con mi papá pasara. Entonces en ese momento yo rompo mi relación con Dios y mi fe pues se acaba completamente y en ese momento yo estoy entrando en la adolescencia y en esa adolescencia es una adolescencia muy difícil, haciendo todo el duelo de mi papá, pero también haciendo el duelo que hacen los adolescentes cuando empiezan a crecer. Entonces, creo que en mi casa era una cosa muy compleja porque me tocaba, o sea, estuve involucrada en muchas fiestas, tuve problemas de drogas, mucha rebeldía y digamos que ya hubo un punto en el que yo dije, esto pues nada me llenaba, todo me hacía sentir mal, no encontraba ningún sentido para mi vida. Y yo me acuerdo que la manera en la que yo me encontré con Jesús fue un día que yo me sentía tan mal, con una carga y un peso en mi espalda que llevaba muchos meses llorando, llevaba casi un mes sin dormir y lloraba todos los días y yo me estaba bajando del Transmilenio yendo para la universidad en el primer semestre y yo tuve que levantar mi cara al cielo y decirle a Dios, si tú no haces algo con mi vida se va a acabar. Y fue muy impresionante porque yo siento que esa fue como mi oración de fe, porque fue abrirle la puerta a Jesús para que entrara en mi vida y Él aprovechó y en ese momento yo dejé de llorar y en ese momento, esa noche yo volví a dormir y fue muy impresionante porque yo vuelvo a la iglesia después de que eso pasa y me recibe uno de los líderes de adolescentes, del grupo de adolescentes en el que estaba y me dice, te estaba esperando, eres una niña súper pila, no sé qué. Yo vi en los ojos de él, los ojos de Jesús diciéndome, te estaba esperando. Entonces creo que esa fue como la ruptura de mí antes de Cristo y después de Cristo. Y después de Jesús, no es que los problemas hayan acabado, no es que no me sienta triste, no es que no tenga dolores, no es que no tenga rabias, no es que no tenga problemas, sino que lo que cambia es que mi vida cobró un sentido. Yo entendí que mi sentido de vida era estar sirviéndole a Dios, era estar amándolo y alabándolo. O sea, entendí que fui creada para alabarlo a Él. Entonces creo que esa es la transformación más grande que Dios ha hecho en mi vida, porque todos los días sigue transformándome en carácter y en todas las demás cosas, pero digamos, el punto de partida es entender que con Jesús yo tengo un sentido de vida, yo tengo un porqué y un para qué vivir. Y es vivir para cuidarlos a ustedes, vivir para hacer que ustedes crezcan, es vivir para hacerlos sonreír a Él a través de todo lo que hacemos aquí por Él y para Él. O aún, si no hiciera nada de esto que hago por Él, solamente amándolo, solamente alabándolo, sé que mi vida tendría sentido. Digamos que para mí fue una cosa, pues en realidad siempre que yo pienso en eso en mi proceso, yo empecé en un grupo de adolescentes y iba medio obligada porque yo no quería ir a la iglesia, sino que fue más un pacto ahí que hice con mi mamá para evitar otra consecuencia que no me gustaba. Entonces empecé a ir a ese grupo de adolescentes y en ese grupo de adolescentes pues yo le contaba al líder lo que me pasaba, pero nunca tuvimos así como una cita y eso, entonces pues yo seguía ahí como a la deriva. Entonces como que nunca entendía muy bien cómo era eso de la relación con el líder oveja. Y creo que en parte eso me llevó a no saber muchas cosas, obviamente decisiones malas mías, pero también
Yo pienso que si yo hubiese sabido que podía alzar la mano y decir, oiga, ayúdeme, necesito que me ayuden en esto, abrir mi corazón a una persona que me podía ayudar, pues se habrían evitado muchas cosas en mi vida. Pero después entonces ya salí de ese grupo de adolescentes y fui al encuentro, y después del encuentro entré al único grupo universitario donde estuve todo el tiempo antes de ser líder, y ahí ya pues sí me acerqué a Natalia. Fue muy difícil porque yo, digamos que en principio yo no quería, pasó un tiempo y yo no quería estar en ese grupo, y entonces yo le dije a Natalia, que era mi líder, le dije yo quiero, y bueno, aún es mi líder, yo le dije yo no quiero, pues ya no quiero estar más aquí, me voy, y me fui para otro grupo donde están mis amigos, y ahí Dios me dijo como no, quien te tiene que liderar es ella, entonces me tocó volver a pedir perdón y eso, y así, pues así fue, o sea, empecé, digamos, sometiéndome a rendir cuentas. Fue muy complicado porque yo siempre he sido muy autosuficiente, entonces el decir cómo contarle a una persona mis cosas, yo decía, pero ¿qué le pasa? Nada que ver, pues porque tengo que contarle a cuenta de qué. Y fue a raíz de las cosas difíciles que tuve que pasar que me di cuenta de la importancia de contarle a ella las cosas que me pasaban, no porque fuera a contarle, sino porque sabía que eso me iba a proteger de hacer muchas cosas. Entonces al principio fue difícil, pero después encontré como el valor de hacerlo, y aún hoy en día para mí es súper importante estar todo el tiempo ahí reportándome con quien es mi líder ahorita. Ha habido mucho tastas, creo que aún en este momento estoy pasando por un momento de tastas, y no solamente de mi líder, sino de parte de Dios. Creo que el tastas más fuerte es ese tastas cuando Dios se pone bravo y Dios te dice, no lo estás haciendo bien, necesito que cambies. En ese momento es un momento difícil, y aún cuando lo recibo de mis líderes también ha sido muy complicado. Lo he recibido mucho, pero también ha sido muy bonito porque ese tastas me enseña y me forma y me hace, o sea, aunque a veces de primerazo no recibo como qué pasa, no quiero esto, después digo sí, o sea, vale la pena cambiar, vale la pena ser diferente, vale la pena dejarme formar por las personas que Dios ha puesto a mi alrededor para formarme, aun cuando muchas veces digo que mamera esta gente a mi alrededor, o sea, pues mis líderes y eso, pero después encontrarme con los ojos de Dios me hace ver que sí vale la pena ser formada por ellos, sí vale la pena ser formada por Dios, porque además me parecería muy triste una vida en la que tarde o temprano voy a terminar teniendo que cambiar, porque eso es la vida. La vida, si uno no quiere cambiar a las buenas, lo hace cambiar a las malas, con las malas experiencias que uno mismo se genera por sus deficiencias y sus cosas difíciles. Entonces, creo que ese tastas ha sido chévere en el sentido de que me ha hecho cambiar, pero sí he recibido un montón de mis líderes, de mi mamá, de Dios. Creo que es una cosa que la disciplina es algo que Dios ama y a lo que uno se tiene que acostumbrar y saber responder. Yo espero que mi vida sea una vida con Jesús. Yo quiero que mi vida sea una vida en la que Dios sea el centro. Aun cuando muchas veces he querido desertar, aun cuando muchas veces he querido salir corriendo y decirle como suerte Dios, esto no me gusta, que mamera todos los procesos, que mamera tener que cambiar, que mamera tener que avanzar, el encontrarme una vez más con su mirada y encontrarme con su abrazo y con su amor me hacen entender una vez más ese propósito de mi vida, que mi vida está hecha para Él. Entonces yo lo que quisiera en mi vida es tener una familia hermosa, es poder construir una casa donde Jesús sea el centro, es poder tener una profesión que glorifique el nombre de Dios, no de manera ñoña ni religiosa, sino que a través de la excelencia en lo que hago se demuestre que Dios está detrás de todo eso. Creo que lo mejor está por venir. O sea, aun cuando eso muchas veces es una frase cliché, yo sé que con Dios es real. Con Dios siempre uno puede esperar cosas buenas. Siempre lo mejor va a ser o sea, siempre lo nuevo va a ser mejor. Porque yo lo he visto en mi vida. O sea, siempre que he dicho, Dios, ¿qué vas a hacer? Dios me ha sorprendido y ha hecho cosas impresionantes. Entonces creo que mi vida en el porvenir va a ser una vida, obvio, con cosas feas, porque siempre vamos a tenerlas que vivir, pero sabiendo y con la certeza de que Dios va a estar ahí. Entonces creo que esa es mi meta, mi más grande meta es nunca alejarme de Dios, aun cuando en muchas ocasiones quiera hacerlo,
Mi meta es siempre tener la valentía y la decisión suficiente para decir, no, yo vuelvo a Dios, yo vuelvo a lo que yo decidí, yo vuelvo a ser salva y vuelvo a vivir en libertad, en la libertad que mi Dios me ha dado.